Buenas tardes, chicos. Ya han visto que han pasado primeramente con el auxiliar Ordóñez. Ahora yo me presento, tal vez algunos no me conocen, ya algunos sí. Yo soy el auxiliar Rolando Daniel Rivas, auxiliar de la materia de anatomía patológica del C3. Por motivo de este laboratorio y con los otros laboratorios de allá arriba de anatomía patológica, cambiamos un poco el horario, más que todo de la parte práctica. Porque allá arriba, en anatomía patológica de allá arriba, en el laboratorio de arriba, no se puede pasar más de las 5. No se puede pasar. Entonces, para eso le hice este horario. La próxima clase que nos va a tocar terminar la inflamación, vamos a ir allá arriba. ¿Bien? Ahora, por eso lo dividí así, que en la tarde vamos a pasar práctica meramente y en la noche vamos a pasar principalmente la parte virtual, ¿no? Sí, un poco, lo mismo de esto, es en sí, lo mismo, solo para aquellos que no pudieron, ¿sí? ¿Las clases de la noche son obligatorias o no? No, la práctica, todas estas clases que vamos a dar no, en la parte de la asignatura no son obligatorias, porque el examen va a ser de lleno, la asistencia no va a contar como examen práctico, sino directamente examen. ¿Bien? Eso es para que ustedes ya tengan ese interés de querer. ¿Sí? ¿Ya estuvo? ¿Cerrar la puerta? Bien. Entonces, chicos, ya terminaron adaptación y muerte celular, ¿no? Con el auxiliar Ordóñez. ¿Terminaron, no? ¿Ese tema? Sí. Con el doctor, ¿por qué tema vamos? ¿Inflamación ya terminó o no? Ya acabaron, ¿no? Bien. Bien. Vamos a iniciar entonces con mi persona. Ya saben que primero esta semana van a pasar conmigo. Ya la próxima semana, ¿con quién les tocaría? Con el auxiliar Ordóñez. ¿Bien? Con el auxiliar Ordóñez, primeramente va a ser conmigo. Luego recién la próxima semana con el auxiliar Ordóñez. Ya él le va a decir si va a respetar el horario o los va a llevar allá arriba. ¿Lo va a respetar? Digo en la clase. Digo en la clase, ya. Si él lo va a respetar el horario, bien. Lo va a hacer tal vez en laboratorio o en aula. ¿Ya? Bien. Listo, chicos, vamos a iniciar entonces con este tema, que es la inflamación. La inflamación, chicos, es un proceso, casi le digo es un proceso inflamatorio. Es un proceso de defensa que tiene todo organismo vivo. ¿Bien? El proceso de la inflamación entonces es un método de protección, ¿ya? Al huésped. ¿Quién es el huésped? Nosotros. Entonces la inflamación es un proceso de defensa. Otro concepto. Es un proceso de defensa que se encarga continuamente paso a paso para poder eliminar el agente causal que me provoca esa reacción inflamatoria. Esa es la inflamación, es un proceso de defensa de nuestro cuerpo que hace que tengamos síntomas locales, manifestaciones clínicas locales y sistémicas. Cuando yo les digo locales, ¿a qué me refiero? Local en una zona específica, puede ser mi mano, antebrazo, puede ser mi pecho, puede ser mi cabeza o mi cara. Un proceso inflamatorio local. Y si yo hablo de sistémico, todo mi cuerpo. Eso es lo importante y lo bonito de lo que es la inflamación, que es un proceso tanto local como sistémico. ¿Bien? Porque ustedes, tras que tengan una úlcera por aquí o alguna herida que se ha inflamado, van a tener, además de esa inflamación, de esa hinchazón, van a tener fiebre, van a tener mialgia, artralgia. ¿Qué es mialgia, chicos? Dolor muscular. Mialgia. Mi es músculo, algia es dolor muscular. ¿Y artralgia qué significa? Dolor en la articulación. Entonces el proceso inflamatorio produce tanto síntomas, signos y síntomas, tanto locales como sistémicos, en todo mi cuerpo. Si no, no sería un proceso inflamatorio. Aquí yo les puse de inicio. ¿Qué sería esta placa? A ver quién lo conoce. Una radiografía de las manos. Normal. Es como si yo pusiera así mi mano.
¿No? Pero aquí, ¿qué pasó? Yo no puedo doblar mi dedo, mi pulgar hasta aquí, ¿sí o no? No. Este proceso de aquí se llama artritis. ¿Sí? Artritis. Esto es normal. Una radiografía normal. Mira, ahí se ve toda la anatomía normal, los metacarpos, la falange del carpo. ¿Y aquí qué pasó? Hay una deformidad en los huesos. Entonces ven, así ustedes en el hospital cuando vayan, es lo normal, esto es lo patológico. Bien. Entonces el paciente va a decir, doctor, me duele continuamente mi mano. Me lo descanso y me sigue doliendo. ¿Es un proceso inflamatorio activo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si dice el paciente, doctor, yo estoy ahí descansando mis manos y se me para el dolor, pero cuando muevo mis manos, me duele. Eso ya sería artrosis. Vean la diferencia. Como un proceso inflamatorio agudo es en constante dolor y un proceso inflamatorio crónico, o sea, a largo plazo, no duele y solamente duele cuando se le estimula, en el caso de la artrosis. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? La artritis, entonces, ¿cómo duele? Las manos, hay un dolor continuo. Y en la artrosis, que es un proceso crónico, largo, mucho artritis durante mucho tiempo, ¿hay dolor o no hay dolor? Solamente cuando hay movimiento. En la artrosis duele, pero cuando no hay movimiento, no duele. Este ejemplo que les puse en la pantalla es un claro ejemplo de cuando una persona entra a un proceso inflamatorio agudo. Si lo deja así y no hace tratamiento, se vuelve un proceso inflamatorio crónico. Y así con estos ejemplos de imágenes les muestro. Es un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero este es uno. Bien, entonces la inflamación, ¿qué dijimos que era? Es un proceso de defensa del hueso. Móvelo. No hice nada. Móvelo. ¿Qué muevo? El mouse. ¿Viste? Ya. Siguiente. No se duerman, chicos, porque ustedes ya saben que cuando hay oscuridad, un lugar de oscuridad, ¿qué secreta el paciente? ¿Qué secreta usted? Melatonina. Y eso hace dar sueño. Bien, entonces, despiértense ya. Perspectivas generales de la inflamación. Vamos a hablar de toda la inflamación en general. ¿Bien? Primero, la inflamación es una respuesta de todo tejido vascularizado. Ese es un término importante. En un cuerpo, ¿en otro cuerpo es vascularizado, sí o no? Sí. Sí, pero ¿qué pasa en un proceso, en un órgano o en una persona que no, ¿cómo le podría explicar esta parte? ¿Qué es vascularización? ¿Y qué es desviación? La llegada de vasos sanguíneos. Es la llegada de sangre por medio de los vasos sanguíneos. Eso es vascularización. Pero ¿qué pasa si un tejido no tiene vascularización? Se destroza, o sea, no llega oxígeno. Entonces, la inflamación es una respuesta de defensa de todo organismo o de todo tejido vascularizado que tiene vasos sanguíneos. ¿Bien? Porque imagínense, digamos, unos objetos inanimados ni siquiera tienen vascularización, entonces no va a haber inflamación, ¿no? Los objetos inanimados no tienen reacción inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son los pasos secuenciales de una reacción inflamatoria? Así en vista general. Primeramente es el recuento de los agentes nocivos, reconocimiento del agente nocivo. ¿Quién puede ser un agente nocivo para mi salud, para mi cuerpo? Todo se reúne en una palabrita que se llama noxa. Noxa. Todo se reúne en una sola palabra que se llama noxa. ¿Qué es una noxa? Es todo aquel agente nocivo para mi cuerpo que puede despertar una respuesta inflamatoria. Esa es una noxa. ¿Qué puede ser la noxa? Una bacteria, un virus, parásitos, hongos, tantos que pueden producirme un
una reacción inflamatoria. ¿Un cuerpo extraño me produce o no me produce? Bien, un cuerpo extraño. ¿La radiación ultravioleta me produce o no me produce una respuesta inflamatoria? También. Y es la principal causa de producirme cáncer de piel. ¿Bien? Entonces, la inflamación tiene pasos secuenciales. Primer paso, reconocimiento de quién me está afectando. Primer paso. Segundo paso, reclutamiento de los leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Muy bien, esos son los leucocitos, las células blancas. Ya vieron eso el año pasado en histología. Ahora miren, reclutamiento de leucocitos. Ahorita vamos a ver cómo se reclutan los leucocitos, por qué mediadores. Y eso es pregunta de examen. Pero todavía no estamos viendo algo general. Eliminación del estímulo de la inflamación. ¿Qué hace mi cuerpo si mucha inflamación hay en mi cuerpo? ¿Es bueno para mi salud? ¿Está bien que yo tenga fiebre todo el tiempo para eliminar a una bacteria, a un agente nocivo, a una noxa? ¿Está bien o no está bien que mi cuerpo tenga esa reacción inflamatoria? ¿Está bien o no está bien? No, todo el tiempo no. No está bien porque mi cuerpo se puede dañar a sí mismo por medio de la inflamación. Entonces, ¿yo qué busco? Para eso hay fármaco. ¿Se acuerdan del ibuprofeno? Que todo el mundo conoce. Tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Entonces, eliminación del estímulo de la inflamación. ¿A qué se refiere eso? Eliminación del agente causante que me produce la inflamación, en otras palabras. ¿Se entiende, no? ¿Y el cuarto paso cuál es? Regulación de la respuesta inflamatoria. Aquí quería hacer un paréntesis. La regulación de la respuesta inflamatoria. ¿Mi cuerpo tiene factores antiinflamatorios? Sí. Y por eso es que una inflamación, cuando ustedes les pica tal vez una abeja, se le hincha y se le pasa los días, ¿no? ¿Sí o no? Eso es porque mi cuerpo tiene la capacidad de regular la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Eso es lo importante. Mi cuerpo tiene esa capacidad. ¿No ven? Sí. Ay, que no soy yo, hombre. Bien, la regulación entonces de la respuesta inflamatoria. Mi cuerpo puede regular esa reacción inflamatoria. Regula por medio de sustancias antiinflamatorias que existen dentro de mi cuerpo. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Y el quinto paso, que es la reparación del tejido. Ya sea por medio de cicatrización. Uno de las principales medios de reparación de mi cuerpo es la cicatrización. ¿Bien? ¿Se entendió estos 5 pasos secuenciales de la inflamación? Importante que sepan todo esto. Miren allá arriba, en el cuadro. Allá arriba hay una célula, ¿lo ven? En color azul. Por eso decía que si alguien tenía un puntero. ¿Quién me puede producir una reacción inflamatoria? Una noxa. Mira, allá arriba hay microbios. Los microbios, las bacterias, los virus son noxas. Tejido necrótico. ¿Han escuchado del pie diabético? Sí. ¿Qué pasa con el pie diabético? No llega sangre a los tejidos del pie. Entonces, esa necrosis que va a haber del tejido promueve una reacción inflamatoria. O sea, no solamente una noxa externa puede producir una reacción inflamatoria, sino mi propio cuerpo, al dejar de haber tejido necrótico. Han hablado con el auxiliar lo que es la necrosis. ¿Han hablado o no han hablado? Lo que es la necrosis, la putrefacción, la pudrición de la célula, que al no llegarle sangre se pudre y muere. Y esa necrosis me despierta una respuesta ¿y la apoptosis? No, la apoptosis es ¿qué es la apoptosis? Es una muerte celular programada que no produce inflamación. Sin embargo, la necrosis sí produce inflamación. Eso no se tiene que olvidar, esas diferencias. ¿Bien? Entonces, mira lo que pasa. Allá arriba
¿Es microbio o tejido necrótico? Son detectadas por las células de reconocimiento o las células centinelas. ¿Cuáles son las células centinelas de mi tejido? Son 3. Células dendríticas, macrófagos y mastocitos. Pregunta exacta. Esas 3 células son las células centinelas que hay en todos mis tejidos. ¿Bien? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Que están a la pesca, digamos, están ahí. Cualquier cosa, ¿no? Están a la pesca. Está acá, digamos, una bacteria aquí en la piel, quiere hacer infección. Ahí está la bacteria, al ratingo. Son la primera línea. Las células centinelas son los macrófagos, ¿qué más? Dendríticas y mastocitos. Y esos 3 forman mediadores inflamatorios. Eso quiero que aprendan bien. Ese paso muchos se chipan y por eso no entienden inflamación. Porque no saben que estas 3 células promueven mediadores inflamatorios. Además que se empieza a activar el sistema del complemento. Al finalizar la clase vamos a ver cómo se desarrolla el sistema del complemento. Ya, al final de la clase. Entonces, miren, esas 3 células liberan mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son? Las aminas, la citosina. ¿Bien? Que esas citocinas hay una subclase que se llama las quimiosinas. ¿Bien? Ese término anoten. Las quimiosinas derivan de las citocinas. Son un grupo. Y esos mediadores inflamatorios hacen que los leucocitos, miren, los glóbulos blancos, que es el neutrófilo y el monocito, se pasen del capilar, de la luz del vaso sanguíneo, ¿hacia dónde? Hacia el intersticio, donde se está produciendo la inflamación. Miren, en este caso, ahí está una bacteria, o pueden ser productos de los productos necróticos, donde va a hacer que los neutrófilos y macrófagos lleguen ahí y lo consuman o lo fagociten a las bacterias y esos restos necróticos de la célula. ¿Se entendió hasta ahí esos puntos? Es una vista general. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo es un proceso así a la larga, como así, a lo ancho? ¿Se entiende o no se entiende? O vuelvo a repetir. ¿O tienen preguntas? Bueno, yo les pregunto. ¿Cuáles son las 3 células centinelas que se encargan de formarme los mediadores inflamatorios de la inflamación? Macrófagos, células dendríticas y mastocitos. Eso no se olviden, esos 3 secretan mediadores inflamatorios y eso provoca sustancias para que los glóbulos blancos se pasen de los vasos sanguíneos ¿a dónde? Al intersticio. ¿Ya? Y del intersticio se pasan al foco inflamatorio. Y ahí vienen las quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Son sustancias derivadas de las citocinas que se encargan de atraerme ¿a quiénes? A los glóbulos blancos. Eso no se olviden, como si yo lo estuvieran hablando a ellos. Vení acá. Y yo soy, digamos, soy la bacteria y mi brazo de aquí es la quimiosina. Los jalo. ¿Ya? Digamos que yo soy la bacteria, mi brazo es la quimiosina y lo jala ella para que venga hacia mí y me fagocite. ¿Se entienden esos ejemplos así? ¿Se entiende o no? ¿Cómo? Pues así, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en un proceso inflamatorio. Las bacterias son marcadas por el sistema del complemento. Vamos a hablar de eso. Y eso produce que las quimiosinas atraigan a los glóbulos blancos y así destruyan a esas bacterias. ¿Bien? A eso vamos a ver enseguida. ¿Se entendió este proceso? Bien. Y eso provoca la tetrada de Celso. Ahorita vamos a ver cuál es la tetrada de Celso. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Propiedades de la inflamación. Primero estamos viendo algo general. Propiedades de la inflamación. ¿Cuáles son las propiedades de la inflamación? Componentes de la respuesta inflamatoria, consecuencias nocivas de la inflamación y la inflamación local y sistémica. Primero vamos a ver los componentes de la respuesta inflamatoria y luego la consecuencia nociva de la inflamación. O sea, ¿cuál es lo que puede producir
una inflamación, aparte de destruir la noxa, me puede dañar a mí mismo, dijimos. Y ahí vemos las respuestas o las inflamaciones autoinmunitarias. ¿Han escuchado de las reacciones autoinmunitarias? Excelente. Excelente. Esa es una respuesta inmunitaria o autoinmunitaria. ¿Qué es entonces una respuesta autoinmunitaria? ¿Qué es? Es cuando mi propio cuerpo me ataca a mí mismo. ¿Ya? Eso no se olvide. Mi propio cuerpo me ataca a mí mismo. Entonces, ¿qué era una respuesta autoinmunitaria? Mi cuerpo no me reconoce y me ataca. ¿Bien? Cosa distinta que pasa con los órganos que a uno le implanta. ¿Alguna vez he escuchado sobre el trasplante de órganos, todo eso? Cuando un órgano se trasplanta a otra persona, el paciente desconoce ese órgano y empieza una respuesta inmunitaria contra ese órgano que se trasplantó a la otra persona. Bien. ¿Sí? ¿Cómo hacen para que ya pero cómo hacen para que pueda llegar a aceptarlo? Pues ¿saben qué le dan al paciente? Esa es una buena pregunta. A un paciente cuando le trasplanta el órgano, digamos, pongámosle un riñón, le trasplanta de otra persona, ya sea de su hijo, no sé, de su tío, no sé, le trasplanta a una persona el riñón. Mi paciente hace o no una respuesta inmunitaria con ese riñón, ¿hace o no? Sí. Entonces, ¿qué le hace el médico para que el riñón no se afecte por la respuesta inmunitaria? Le da quimioterapia, también llamada quimioterapia con corticoides, para toda su vida. ¿Entiendes? Y van a ver eso en tercer año, van a ver cuáles son las propiedades de los corticoides. Hay varias propiedades, pero las tres principales son las siguientes. Antiinflamatoria, disminuye la respuesta inflamatoria que hay para ese órgano y suprime la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Entonces los corticoides a un paciente que es trasplantado de órgano se le da en poco tiempo o toda su vida. Toda su vida. O sea, no es nomás trasplantarse de órgano. Se le da corticoides para toda su vida. ¿Ya? Le dan corticoides porque cuando le trasplante de órgano, para evitar que mi cuerpo desconozca ese órgano. Eso es lo interesante aquí de los fármacos de hoy en día y de las respuestas inflamatorias que hay. Bien, entonces, no se olviden, consecuencias nocivas de la inflamación. O sea, para mi cuerpo es nocivo que yo esté mucho tiempo con inflamación. Es nocivo. Que yo esté mucho tiempo con fiebre. ¿Qué puede producir normalmente en los niños? Convulsiones. Entonces ustedes cuando sean médicos, estén en un hospital trabajando, ustedes tienen que atender a un niño de manera urgente cuando tiene fiebre, porque puede entrar el niño en convulsión. Son más propensos los niños a entrar en convulsión que en adultos. Entonces no se olviden eso. Consecuencias nocivas de la inflamación para mi cuerpo. Inflamación local y sistémica. Les decía, pongamos un ejemplo. Yo tengo faringoamigdalitis, digamos. Y solamente la inflamación, ¿dónde está? En mis amígdalas. Pero aparte de eso tengo fiebre, tengo astenia, no me da ganas de hacer nada, estoy con gripe, estoy tosiendo. Esos son síntomas locales y sistémicos de la inflamación. ¿Dónde está el local? En la amígdala. ¿Dónde están los sistémicos? La fiebre, el dolor de cabeza, la mialgia, la atrofia y la astenia. ¿Se entendió o no se entendió? O lo vuelvo a repetir. Bien, eso es lo importante, la inflamación local con la sistémica. Ahora, ¿cuáles son las 4 principales causas de una inflamación? Son los microbios, los agentes biológicos. Segundo, los cuerpos extraños. ¿Agente qué? Agentes físicos. Muy bien. Y agentes
químicos. Son 4 nomás de los ejemplos de las causas de una inflamación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de una inflamación aguda y crónica? Eso es lo que quiero que aprendan y eso le van a preguntar en su internado. ¿Cuál es la diferencia de una inflamación aguda de una inflamación crónica? ¿Agudo qué es? ¿Qué es la palabra agudo? ¿Cómo? Poco. ¿Poco? Agudo es algo que permanece por poco tiempo y que se instaura de una manera súbita. Eso es agudo. ¿Y qué es crónico? Que permanece por más tiempo, por mucho tiempo, por muchos meses y muchos años. Entonces, eso es agudo y eso es crónico. ¿Y en la inflamación? ¿Qué sería una inflamación aguda? ¿Una inflamación aguda? ¿Qué sería? Excelente. Aquí están sus 4 propiedades. Una inflamación aguda es de comienzo rápido. Duración corta. Hay edema. Y predomina los polimorfos nucleares, o también llamados neutrófilos. Eso no se tienen que olvidar. Una inflamación aguda, ¿cuáles son sus 4 propiedades? Duración corta, edema y Predomina de polimorfos nucleares, de neutrófilos. Los neutrófilos están en el enfoque inflamatorio 6 a 24 horas. Anoten bien eso. 6 a 24 horas. Solamente dura 6 a 24 horas la presencia de neutrófilos. Es una inflamación aguda. Entonces, la inflamación aguda, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de edema. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una inflamación aguda? Cuando tenemos una abeja, ¿Cómo cuál? cuando tenemos un huerto, por ejemplo, nos rodeamos con algo. Ya. Una aplicación de un mosquito, ¿qué más? De una abeja. Una herida que se está infectando. Úlceras. Esas son reacciones inflamatorias agudas. Una apendicitis aguda se instala de manera súbita. Yo les cuento eso porque yo tuve apendicitis. Y así de la nada, en horas se me instauró ese dolor intenso en la región del hipocondrio derecho. Entonces, hay apendicitis aguda y hay apendicitis crónica. ¿Qué es apendicitis? ¿Qué es la apendicitis? Digo, ¿cuál es el apéndice? La colita, ya, a ver, algo más largo. El apéndice es un órgano linfoide que se encuentra en el Hipocondrio derecho. por debajo de qué porción del colon? Del ciego. No, puede ascender. En el ciego, y ahí pasa el apéndice vermiforme. Y si ese apéndice se inflama, se llama apendicitis. Muy bien. Cuando estén en cirugía, ustedes van a ver apendicitis supurativa, congestiva, esos tipos. Pero aquí lo que quiero que aprendan es que una inflamación aguda es de comienzo súbito o rápido. Duración corta. Y lo más importante, predominio de polimorfo nuclear, de neutrófilo. ¿Cuántas horas pueden durar los neutrófilos ahí? 6 a 24 horas. Muy bien. Y luego se cambia a monocitos. Y los monocitos permanecen 24 a más horas. Pueden estar hasta volverse crónicos. Y una inflamación crónica, ¿cuáles son sus características? Es de manera progresiva. Es de duración larga. Predominio de macrófagos y linfocitos. Hay angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Formación de nuevos vasos. Fibrosis, por ejemplo. Fibrosis en donde un ejemplo más común aquí en nuestra sociedad, la tuberculosis y la necrosis tisular. Van a ver ustedes que en una tuberculosis alrededor es fibrosis y en el centro es necrosis. Van a ver ustedes, cuando entren a semiología, todos esos temas, cómo se ve una radiografía con tuberculosis. Y ahí tiene sus características de formar una caverna. Alrededor más blanquecino porque hay fibrosis y en el centro oscuro porque hay necrosis. Bueno, así en resumen.
Bien. Aguda y crónica, ¿lo entendieron? Sí. Bien. Y en el primer ejemplo que hemos visto en la radiografía, la artritis es aguda. Y la artrosis, cuando todo está deforme, crónica. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bien. Esto no se olviden, estos pasos. Importante. ¿Cuáles son los pasos secuenciales de una reacción inflamatoria de manera general? Ahí están sus pasos. Y la diferencia de aguda y crónica que puede entrar en su examen más que todo, en su examen teórico. Siguiente. Siguiente. Ay, perdón. Dicho. La vaciaron. Vamos a irnos ahora a la parte de la inflamación aguda. Para esto vamos a recordar la tetrada de Celso, que igual es pregunta de examen. Y esa todas la responden porque es sencilla. A ver, ¿cuál es la tetrada de Celso? La pregunta de examen es la siguiente: ¿cuál es el primer paso de la tetrada de Celso que se presenta en una inflamación aguda? Rubor. Eso no se olvide nunca. Hay rubor primeramente. Luego recién calor. Luego recién tumor. Y de último dolor. Eso no se olviden. Esos son los pasos de la tetrada de Celso. 4. No sé por qué te trato. Tetrada porque son 4. Y si tuvieran dicho tríada, Perdón. serían 3. Y si tuvieran dicho quintada, serían 5. Ya. Y uno más se aumenta. Y esa es la. A ver, ¿cuál es la quinta? Pérdida de. Pérdida de la funcionalidad. Muy bien. Anoten esos 5. ¿Cuál era el primerito que aparecía en la me pica una abeja y lo primero que pasa ¿qué? Rubor. Hay calor, ahí se vuelve roja la piel. ¿Sí o no? ¿Se vuelve o no se vuelve roja? No, se vuelve negro. No. Se vuelve rojo. Eso sería rubor. Segundo. Calor. ¿Por qué hay calor? Ahorita vamos a ver eso en la inflamación. Luego viene tumor. ¿Por qué hay tumor? Porque hay edema. Por aumento de la permeabilidad. Esa es la pregunta de examen. ¿Y el cuarto? ¿Cuál es? Dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque ya vamos a ver. ¿Cuál? ¿Por cuál? ¿Quién es el? ¿Por qué hay dolor? Muy bien. Compresión de las terminaciones nerviosas libres. Y quinta. ¿Por qué pierde la funcionalidad? Ese sector de la inflamación. Van a ver ustedes cuando están con su dedo, ay, no puedo, está su dedo hinchado por una picadura, ¿ven? No puedo mover mi dedo, y ahí se duermen así con el dedo parado. Bueno, eso me pasó a mí, ¿ya? Entonces, esa es una inflamación aguda. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿cómo lo vemos? Hay rubor, ¿qué más hay? El paciente, ay, caliente, lo van a tocar ustedes como médicos, van a tocar y caliente. ¿Qué más? Hay tumor, hay hinchazón, en otras palabras. Y en esa parte la paciente no puede mover o jalar o masticar bien porque se encuentra cerca de los músculos de la masticación. Por eso la paciente no puedo mover bien mi diente. Lo mismo en la artritis. Hay pérdida de la funcionalidad, el paciente no puede mover bien sus dedos. Sus manos no pueden mover bien, ¿por qué? Porque hay artritis, les duele. Y eso se llama pérdida de la funcionalidad manual de las manos. ¿Bien? Esos son entonces los 5 pasos de la inflamación, así como lo derivó, lo hizo Celso para Celso. Él fue uno de los que, el primerito, uno de los primeros en caracterizar cómo se desarrollaba una inflamación. ¿Mover el mouse? No se para. En una inflamación aguda, entonces, el primer paso es las reacciones de los vasos sanguíneos. El rubor, anoten bien eso. El primer paso de la inflamación es la reacción de los vasos sanguíneos, o sea, el rubor. ¿Por qué? Porque se caracteriza por los siguientes pasos: cambios en el flujo y en el calibre de los vasos. Esos cambios en el flujo y en el calibre de los vasos va a hacer que los vasos sanguíneos hagan una vasodilatación o hacen vasoconstricción. Al inicio de una inflamación aguda, hace una vasoconstricción refleja, así unos milisegundos, y luego se expande. Hace una vasoconstricción en unos pequeños milisegundos y luego se expande.
¿Sabían ustedes? Al inicio de la inflamación. Una vasoconstricción se llama reflejo, ¿sí? A ese paso antes de llegar al rubor, el doctor Machado lo pone como como otra parte más de la parte del proceso de inflamación, pero no forma parte de él. O sea, sufre esa decoloración primero, como esa palidez, y eso es lo que el doctor Machado llama etapa de palidez, por así decirlo, antes del rubor. O vasoconstricción, porque viene esa vasoconstricción antes, pero él lo toma como una etapa, pero en realidad es una vez. No, solamente es una presentación aparte. Ahora la que trae eso, esa es la oficial. ¿Bien? Entonces, primero, los cambios en el flujo sanguíneo y el calibre de los vasos. Primero dijimos que había una vasoconstricción refleja, transitoria, y luego una vasodilatación intensa. ¿Por qué hizo una vasoconstricción mi cuerpo al inicio? ¿No? Para evitar que se salga todo el contenido del sanguíneo, por eso hizo una vasoconstricción refleja. Van a ver eso en las reacciones de los vasos de los fármacos cuando pasan en farmacología. Van a ver esas reacciones que son muy frecuentes. Bien, pero lo principal ocurre en el primer paso de la inflamación, la vasodilatación. Y eso me lleva a un aumento de la permeabilidad. Y luego me viene a una éstasis. ¿Qué es éstasis? Liberación. ¿Qué es éstasis? ¿Cómo va el flujo sanguíneo? Laminar, continuo. ¿Qué pasa en la éstasis? Va más lento. Se hace más lento. Esa es éstasis. ¿Se entiende, no? Primero viene la vasodilatación. Y por cuanto es más ancho, ahora ustedes hagan la prueba de un tubo, no es lo mismo que un tubito delgado, ¿no? Un tubo es más grande, más grueso, y ustedes tranquilamente chorrean agua. Pero un tubito delgado cae de a poco, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. En los vasos sanguíneos el flujo es laminar normalmente. Pero en la inflamación hay vasodilatación, y eso produce que haya aumento de la permeabilidad y éstasis. Esos tres pasos: primer paso de vasodilatación, luego permeabilidad, luego éstasis. Eso no se olvida. Primero viene vasodilatación, luego aumento de la permeabilidad. ¿Por qué hay ese aumento de la permeabilidad? Pregunta exacta. ¿Qué se liberó ahí? Histamina. Anoten bien eso. La histamina es un mediador inflamatorio que es el principal causante del aumento de la permeabilidad en un vaso sanguíneo. Anoten bien eso. Aumento de la permeabilidad. Y al haber un mayor calibre en el vaso, que hay vasodilatación, ¿qué pasa con la sangre? ¿Va más rápido o va más lento? ¿Cómo va la sangre? ¿Más lento o más rápido? Más lento. Eso se llama éstasis. ¿Por qué hay éstasis? Para favorecer la salida de los leucocitos del vaso sanguíneo al intersticio. ¿Se entiende, no? Entonces, si le preguntan ¿por qué hay éstasis? En la primera etapa de la inflamación, ¿por qué hay éstasis? Para favorecer la salida de los leucocitos del vaso sanguíneo, ¿a dónde? Al intersticio. ¿Ya? Ya han visto ustedes en histología que es el intersticio, líquido intersticial, ya han avanzado eso en histología. Bien, entonces solamente para recordar. Entonces, ¿cuál es el principal agente que se encarga de producirme vasodilatación y aumento de la permeabilidad? La histamina es el principal. O velo. ¿Y quién produce? ¿Dónde se produce la éstasis? Igual es pregunta de examen, bien rebuscada. ¿No? A ver, ¿quién está diciendo? Vénula postcapilar. Excelente, esa es pregunta de examen. Vénula postcapilar. Ahorita vamos a ver en la pizarra, les voy a hacer el dibujo de arteriol al frente, capilar y vénula postcapilar. Ahorita lo vamos a dibujar. Ahí ustedes me van a entender. Pero anoten, ahorita quiero que noten eso. ¿Dónde hay la éstasis? En la vénula postcapilar. Y también, agréguenle ahí, se encuentra la migración o diapétesis. ¿Ya? Anoten, pónganlo ahí. Ahorita no me van a entender, pero pongan ahí. Anoten. Transmigración o diapétesis. Ahí arriba, miren. Ahí arriba. ¿Qué son esas células que hay allá con alto núcleo? Neutrófilo. Es normal.
Ahora miren, ¿qué es lo que pasa aquí? El neutrófilo se transporta al intersticio. Y aquí está el endotelio capilar, miren, se separa y deja pasar al neutrófilo. ¿Bien? Eso se llama retracción de las células endoteliales. Vamos a ver eso. Entonces, no se olviden esos 3 pasos de allá arriba. Son los cambios de flujo y calibre del vaso. Aumento de la permeabilidad vascular. Otro título. Aumento de la permeabilidad vascular. Anoten. El aumento de la permeabilidad vascular puede suceder por 2 tipos. Anoten. Solamente 2 sucesos en la vida aparecen. Retracción endotelial o lesión endotelial. Anoten bien eso, chicos. Es lo mismo que yo me inflame cuando me queme todo mi cuerpo, una zona de mi cuerpo se queme con calor, con agua caliente, o que me pique una abeja. ¿Es lo mismo? ¿Pasa lo mismo en la inflamación? ¿Pasa o no pasa lo mismo? Pasa similar, pero hay algunas cositas que cambian. Ahorita vamos a ver eso. No es lo mismo entonces, chicos, que yo me queme mi piel con agua caliente o me queme con fuego, que me queme o que me pique una abeja y me produzca una reacción inflamatoria. No es lo mismo. Van a ver ahorita. Entonces, el segundo paso es el aumento de la permeabilidad vascular. Puede deberse a 2 tipos: a retracción endotelial o a qué más dije, a lesión endotelial. Vamos a ver la retracción endotelial. La retracción de la célula endotelial. ¿Qué es lo que pasa? Estoy soleándome en la playa. Un ejemplo. Estoy soleándome en la playa, me voy a tomar solis. Tanto. Pucha, me dormí en el solazo y ¿qué pasa con mi piel? Se quema, se hace rubor, se vuelve roja, ¿sí o no? Sí. ¿A quién no les ha pensado que están ahí cuando hacía calor, ¿no? ¿Quién se calor? Estaban ahí, estaban de la nada aquí todo rojo, ay, todo rojo me duele. Dice. Por radiación ultravioleta, por el calor. ¿Eso qué produce? Rubor. Ahora, ahí hay un proceso inflamatorio, leve. Miren qué es lo que pasa. El endotelio se separa. Ahí está el endotelio capilar, con el otro se separan. Y dejan pasar al neutrófilo. ¿Bien? Rápida duración en minutos. Esa es una forma del aumento de la permeabilidad vascular. El segundo, ¿cuál es? Lesión cuando, digamos, yo, mi mano, me quemé con fuego, por accidente. En vez de que el endotelio se separe, se va a destruir y eso aumenta que salga el contenido del vaso sanguíneo al intersticio. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál bota más leucocito? El segundo, porque yo me quemé toda mi mano con quemadura, ya sea de 3er grado o de 2º grado, e hizo que salgan rápidamente los leucocitos de mi vaso sanguíneo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Una puede ser por un daño directo entonces en el endotelio capilar y otra por una reacción que se está iniciando, una reacción inflamatoria. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? En el caso de una alergia. ¿En caso de una alergia? Es retracción de las células endoteliales. Y en el caso de una quemadura, le decía, en la mano, se quema la mano con fuego, ¿cuál de estas dos va a haber? ¿Retracción de las células endoteliales o lesión endotelial? Lesión endotelial. No se olviden eso. Depende de qué tan Depende de qué tan intenso. Por ejemplo, una gangrena de Fournier, ustedes van a investigar eso. Y es sumamente horrible. ¿Cuál de estos dos aparece? A ver quién me la dice. Lesión endotelial, porque se pudre el tejido de aquí, de la parte genital. Donde hay necrosis, donde hay pudrición. Un pie diabético. ¿Cuál de estos dos hace? Lesión endotelial. Una quemadura del sol, nomás el sol me quema, me broncé. Retracción de las células endoteliales. ¿Bien? Entonces eso no se olvide. Unas reacciones por alergia, por ejemplo. ¿Cuál va a haber? Retracción. Un shock polémico. Retracción de las células endoteliales. Pero si sigue ese shock, puede dar lesión endotelial y puede haber patrón mixto. O directamente lesión endotelial. ¿Ya? En un shock. Bien, ya van a ver eso con más detalle. Ahora el tercero. Me preguntan nomás, si alguien tiene alguna pregunta, lo vuelvo a repetir. Respuesta de los vasos sanguíneos, de los vasos
de los vasos ganglios y los vasos linfáticos. De los vasos y ganglios linfáticos. ¿Sabían ustedes que aparte de mis capilares y mi vaso sanguíneo, intervienen los ganglios y los vasos linfáticos? ¿Sabían ustedes? Por ejemplo, pregunta de fisiología. ¿Cuál es la principal función de los vasos linfáticos? Pregunta de fisio como el doctor William. ¿Cuál es? Drenaje del exceso de líquido del intersticio. Esa es su principal función. A ver, los vasos linfáticos. La linfa. ¿Cuál es su principal función, chicos? Recoger el líquido sobrante del intersticio. Drenaje del líquido exceso. El líquido en exceso o el líquido sobrante del intersticio. Entonces, de alguna manera ayuda. Los vasos linfáticos ayudan a la inflamación. ¿Sabían ustedes? Porque si no, se hincharía así, grande, como un globo y ¡plá! Reventaría. ¿Quién me ayuda ahí? Los vasos linfáticos. Por eso ustedes cuando alguna vez tuvieron faringoamigdalitis, aquí le salió una bolita. ¿A quién le salió una bolita? ¿A quién le salió aquí una bolita? ¿A quién le salió aquí? ¿Quién más? ¿A quién más? ¿A todos? ¿A quién le salió aquí bolitas cuando estaban resfriados, estaban con todo? ¿A quién le salió así? ¿Ahora le salió? A todos nos ha pasado eso. Les ha salido aquí una bolita, o si no, aquí debajo del cuello una bolita. Y esa bolita que puede caer y se pone afuera. Más de luego. ¿Ese es un ganglio o es un nódulo? Ganglio linfático. ¿Bien? Ahora vamos a ver aquí por qué se inflama ese ganglio. Primero vamos a ver las funciones de los vasos linfáticos. Filtran y limpian el líquido intersticial, primera función. Segundo, el principal, drenaje del líquido extravasado. Y tercero, proliferación compensadora. Son preguntas de fisiología. Proliferación compensadora ¿de quién? ¿De los vasos sanguíneos o linfáticos? A ver, les pregunto. ¿En la inflamación hay angiogénesis, sí o no? Sí. ¿En los vasos linfáticos hay o no? Sí. También. Anoten bien eso. ¿Para qué hay mayor proliferación de vasos linfáticos? Para que pueda haber mayor drenaje. Eso, para ver mayor drenaje. ¿Ven cómo el cuerpo es maravilloso? Que hace las cosas, si esto pasa, esto voy a hacer, ¿no? Vean cómo el cuerpo es inteligente. Y así evita que haya un exceso. Así como ustedes van a avanzar en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios del cuerpo? Toda reacción efectúa una acción o un estímulo. Mi cuerpo se defiende. Si hay una reacción, mi cuerpo se defiende. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las tres funciones principales de los vasos linfáticos? ¿Cuál? Filtra y limpia el intersticio. Segundo, y el más importante, drenaje del líquido extravasado en el líquido intersticial. Tercero, proliferación compensadora. ¿Proliferación compensadora de quiénes? ¿De los vasos sanguíneos o linfáticos? Linfáticos. Entonces eso no se tienen que olvidar, chicos. Los vasos sanguíneos linfáticos, los vasos linfáticos proliferan más y drenan mayor líquido. Pero ¿qué pasa si las bacterias, no, dicen acá hay otro vaso, se meten al vaso linfático? ¿Produce? ¿Cómo se llama la inflamación de los vasos linfáticos? Linfangitis. Anoten. Linfangitis. ¿Y cómo se va a ver esa linfangitis? Miren, aquí hay un proceso inflamatorio que le picó la abeja, no sé, o una bacteria se entró oportunista, y acá hay unas rayas, miren, unas estrías. Con eso ustedes hacen el diagnóstico de linfangitis, así, rápidamente. No sé si lo ven. Acá hay un proceso inflamatorio, hay rubor, calor, tumor, dolor, y a los lados hay unas rayas, unas estrías, le dicen estrías rojas. Con eso ustedes hacen el diagnóstico de
Linfangitis. Puede que le pregunten eso en el internado y le digan, no sé, ¿por qué? Seguro pues más sangre, ¿no? Rubor, no le van a decir eso al doctor, no, doctor. Así que le van a decir, son estrías rojas, porque hay un proceso inflamatorio en los vasos linfáticos. ¿Y eso qué se llama? Linfangitis. Con eso ya tengo el diagnóstico. Segundo, si sigue esa linfangitis, hay adenopatías. Linfadenopatía. ¿Qué se llama? La inflamación de los ganglios linfáticos. Esas bolitas que le sale a uno aquí. Esas bolitas que salen aquí en el cuello, detrás del cuello, unas bolitas que juegan. Se llama linfadenitis. Linfadenitis. Esos términos tienen que saber manejar. ¿Cuál es una linfangitis y cuál es una linfadenitis? Linfangitis, afectación de quién? Y linfadenitis de los ganglios linfáticos. Una cosa son los ganglios, otra cosa son linfáticos. ¿Sí? No pregunto como va, pero Dime. yo cuando tuve eso, me dijeron que no me mueva mucho y nada de eso para que no se vaya a morir. No sé. Esa es parotitis. No, esa es parotitis. ¿Ya? Otra vez distinto a la linfadenitis. La parotitis ocurre unilateral y aquí se hincha. Todo esto aquí se hincha. Y hasta acá abajo igual. Entonces eso hay que evitar que el paciente mucho camine, porque el virus de ahí se puede transportar por los vasos linfáticos y llegar hasta los testículos. ¿El testículo qué pasa? Se inflama. ¿Y cómo se llama la inflamación del testículo? ¿Cómo pues testiculitis? ¿Qué se llama la inflamación del testículo? Es que ya todo está poniendo ahí, orquitis. Orquitis. Causado por quién la orquitis? Orquitis vírica por parotiditis, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico si ven esta imagen? Con estrías rojas. Linfangitis. Y esto, acá miren una úlcera, y hay bacteria, un foco inflamatorio, y aquí viene, se pasó una adenopatía. ¿Qué sería? Linfadenitis. Muy bien. Linfadenitis, o también llamado adenitis, algunos le dicen. Linfadenitis. ¿Por qué ocurrió esa linfadenitis o esa linfadenitis? ¿Por qué? Derivación. Porque los microbios, ¿dónde se fueron? Al ganglio, por los vasos linfáticos se fueron a los ganglios linfáticos. ¿Bien? ¿Y por qué se agranda mi ganglio linfático? ¿Por qué hay esa bola ahí? ¿Por qué se agranda? Se inflama y prolifera más que todo la zona folicular del ganglio linfático. Esa pregunta ya te... Eso ya lo vieron en histología, ya debieron saber esa parte, cuáles son las partes foliculares, la corteza. Bien. Ahora, pregunta de residencia. A ver, ¿quién responde? ¿Qué? Diferencia de un trasudado y exudado. El sudado es cuando el líquido tiene proteína. El líquido que se extravasó de los vasos sanguíneos y es rico en proteínas se llama exudado. Exudado, anoten bien, es pregunta igual de eso. Como el doctor ¿exudado qué es entonces? Líquido que se extravasó al intersticio es rico en proteína. ¿Y qué es trasudado? Cuando el líquido es rico en nada, no es ni en proteínas ni en nada. Solamente es un líquido ceroso, un líquido que no tiene proteína. O sea, cero de proteína. Ese es trasudado. Y exudado es cuando es rico en proteína. ¿Bien? Un líquido rico en proteínas, ¿cómo se llama? Y si no tiene proteína, solamente tiene líquido claro, trasudado. Esa es la diferencia de exudado con trasudado. Ahora miren, allá arriba la primera fila es normal. ¿Sabían ustedes que en el capilar hay dos presiones? Vamos a hacerlo mejor allá en la taza. Allá no lo van a ver.
¿Qué decir? Vamos a la pizarra. No hay nomás que se quede. Creo que no hay más. No tenéis. ¿Cuándo se reclutan los leucocitos? Este es el segundo paso, reclutamiento de los leucocitos. El trayecto de los leucocitos desde la luz hacia los vasos o tejidos se forman por varias fases y es mediado por las MAC. ¿Qué son las MAC? A ver, vamos a repetir. Reclutamiento de los leucocitos. El trayecto de los leucocitos de la luz del vaso a los tejidos es un proceso que varía de varias fases y es mediado por dos sustancias, las MAC y las quimiosinas. ¿Qué son las MAC? Moléculas de adhesión celular. ¿Y las quimiosinas? Son derivados de la citosina que atraen a los leucocitos. Y esta va a ser para terminar. ¿Bien? Y es mediado por la siguiente fase. Primera fase, adhesión de los leucocitos al endotelio. Y esto de aquí no se olviden, es sumamente importante. ¿Cómo se adhieren los leucocitos al endotelio? Hemos visto allá el endotelio, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cuáles son las moléculas de adhesión celular para favorecer la adhesión? La selectina y la integrina. Las selectinas son moléculas de adhesión celular que favorecen el rodamiento o la rotación de los leucocitos. Eso tienen que anotarlo bien. Selectina, la rotación de los leucocitos. Se rotan. Se van rotando y se van yendo hacia dónde? Hacia la periferia. Y al irse a la periferia se encuentran con las integrinas, que lo fija y lo transporta del endotelio o del capilar hacia el intersticio. Ese proceso se llama transmigración o diapédesis. ¿Se entendió o no se entendió? Aquí está el leucocito, está en un capilar. La selectina lo que va a hacer es que este leucocito rote, ¿ya? Rote y se va a topar ¿con quién? Con la integrina, que está ¿dónde? En el endotelio. Y esa integrina lo va a fijar y lo va a transportar desde la luz del capilar hacia el intersticio, hacia el tejido conjuntivo laso. Y ese paso de que el leucocito se va al intersticio se llama diapédesis, o también llamado transmigración. Entonces, miren, migración de los leucocitos a través del endotelio. Van a ver que la selectina hay varios tipos. Hay selectina E. Eso diga pregunta, aunque ustedes no crean y digan que no, ¿cómo pues vamos a ver eso? Entra en el examen con el doctor. ¿Sí? Selectina E, ¿de dónde proviene? De la célula endoteliana. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el endotelio capilar. Selectina P, L, en los leucocitos. Y eso produce el rodamiento. La selectina P, ¿dónde se encuentra? En las plaquetas y en las células. Entonces, ¿cuál de estas selectinas están en el endotelio capilar? La E y la P. ¿Y dónde está en el leucocito? ¿Qué selectina está en el leucocito? La E. Muy bien. Entonces, eso no se olviden, estos tipos de selectina. Ahora, el leucocito, migración de los leucocitos a través del endotelio se llama el proceso de diapédesis. ¿Dónde ocurre la diapédesis? Pregunta. En la vénula postcapilar, eso no se tiene que olvidar. La éxtasis, ¿dónde ocurre? En la vénula postcapilar. Hemos visto allá cuál era la vénula, que es después del capilar, ¿no? Ahora aquí quiero que vean, quimiotaxis de los leucocitos. Esto de aquí, pregunta del año pasado. Hay dos tipos, exógenos y
Endógenos. ¿Quién me favorece la quimiotaxis de los leucocitos? O sea, ¿quién me lo atrae a los glóbulos blancos al sitio de la inflamación? Se divide en dos tipos. Exógeno y no la histamina, ¿no? ¿Quién le dice? Quimiotaxis de los leucocitos. ¿Quién atrae a los leucocitos hacia el foco inflamatorio? Se dividen en dos. Sustancias exógenas y sustancias endógenas. Las sustancias exógenas son las siguientes. Son los productos bacterianos. Y las sustancias endógenas son citocinas, complemento, exactamente C5A y los leucotrienos. Entonces, no se olviden, los factores exógenos son los productos bacterianos que están afuera en el medio. Y los endógenos que son de mi cuerpo son citocinas, el complemento, específicamente C5A y los leucotrienos. ¿Será que no da tiempo para hacer el sistema de complemento? ¿Sistema de complemento hacemos? En la noche, los Bueno, Sin miedo al éxito. ahora le Continuamos en la noche. Sí, en la noche, porque ¿La noche? sí. Bien, chicos. Entonces, no se olviden eso. Bueno, me está diciendo, me está votando.